Aló, jóvenes, señoritas, buenos días. Jóvenes, señoritas, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Vaya, al parecer solo tengo 3 estudiantes que saben saludar. Buenos días, profe. Buenos días. Bien. Bien, como les decía entonces, vamos a resolver algunos ejercicios por el primer método. El día de hoy va a ser básicamente, perdón, me estoy confundiendo de curso. Tenemos que resolver ejercicios sobre la aplicación de la ley de Lavoisier. Van a disculpar. Vamos a resolver lo que son ejercicios de las aplicaciones de la ley de Lavoisier con lo que hemos visto en la anterior clase, que es de pureza, y lo que vamos a ver ahora, que se refiere al rendimiento de una reacción. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta la clase anterior hemos visto lo que es la pureza. Y ahora vamos a revisar qué es el rendimiento de una reacción. Vamos a combinar ambos conocimientos en un ejercicio para que puedan comprender cómo se aplica en un problema. ¿Ya? El rendimiento de una reacción se define como perdón, hay que agrandarlo. Entonces, cuando hablo del rendimiento de una reacción, me refiero a cuando después de ocurrida la reacción, eh, el producto que vamos a obtener o productos que vamos a obtener por la reacción, vamos a medir una cantidad de ese producto y debemos comparar, después de medir ese producto obtenido, comparar con la cantidad teórica que debería ¿no? que se calcula y debería resultar después de una reacción. Generalmente las reacciones químicas, cuando se realizan una reacción química en laboratorio, algunos aspectos afectan a esta reacción química, que puede tener un mayor o menor grado de lo que vamos a encontrar después de la reacción, ¿no? O sea, pueden afectar de mayor o menor manera. Y eso, pero aunque sea de menor manera, afecta a lo que es ese producto que vamos a obtener. ¿Sí? Ahora, ¿qué aspectos o qué factores son esos que afectan a la reacción química? Que lo van a aumentar o disminuir, perdón, que va a ser en mayor o menor grado este rendimiento en una reacción. Puede ser, por ejemplo,
si hacemos pérdida del pesaje. Cuando entramos al laboratorio, a un laboratorio, y queremos hacer una reacción química en laboratorio, utilizamos ciertas medidas en masa de los compuestos que van a ingresar a la reacción, es decir, de los reactivos. ¿Ya? Y para determinar una masa específica utilizamos una balanza. Estas balanzas son de precisión en laboratorio, las balanzas son de precisión y podemos hacer la medida que se requiera, y podría ser que erremos en algún momento cuando estemos haciendo ese pesaje, ¿no? Buscar la masa necesaria de esa sustancia, cualquiera sea la que va a entrar a la reacción. Ahora, una balanza, generalmente en un laboratorio, por ejemplo en el nuestro, en el del colegio, tenemos una balanza que tiene que ser utilizada por todos los diferentes grupos o estudiantes que van a trabajar el laboratorio. Entonces tiene que estar en un lugar fijo. ¿Qué tal si estando en un lugar fijo, mientras manipulamos o mientras llevamos de la balanza al lugar de trabajo, se pierden algunos gramos, algunos granitos de la sustancia? O cuando estamos queriendo colocar en el recipiente, se nos cae un poco al piso, a la mesa, al mesón, podríamos perder un poco de esa sustancia. Va a afectar eso al rendimiento. La pureza del sustrato, esto que hemos visto en la clase anterior, afecta también a lo que es el rendimiento de la reacción. Reacciones secundarias, pueden existir reacciones secundarias, por decirles, por respecto a esas impurezas que tiene el sustrato. Pueden existir reacciones incompletas por falta de algún aspecto que se requiere en la reacción, digamos luz ultravioleta. Si no pusiéramos o no estuviera en luz ultravioleta, la reacción sería incompleta, pero si estuviera la luz ultravioleta, la reacción sería completa. ¿No? Falta de algún aspecto como ese, ¿no? Que son aspectos para ciertas reacciones que sí o sí tienen que estar presentes. Entonces, esos son los factores que van a afectar al rendimiento de una reacción. ¿Sí? Estos son diferentes, pueden haber otros también, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a afectar al rendimiento. Ahora, el rendimiento de una reacción la vamos a representar en términos de porcentaje. ¿Sí? En términos de porcentaje. Ese va a ser el rendimiento de la reacción. ¿Cómo vamos a calcular? Dividiendo la cantidad real obtenida, es decir, después de haber hecho la reacción, hemos pesado el producto que tenemos y hemos determinado su cantidad. Esa es la cantidad real obtenida. Con los cálculos que hemos hecho, que hemos aprendido a hacer la clase anterior, buscamos la teórica calculada, esa cantidad teórica que se puede calcular. Hacemos una relación entre ambos y multiplicamos por 100% y de esa forma encontramos el rendimiento de la reacción. Ahora, podemos tener como dato rendimiento de la reacción. Podemos tener lo que es la cantidad teórica con este porcentaje y calcular la cantidad real. Entonces, lo que podemos ir encontrando aquí son estos dos datos: el rendimiento de la reacción y la cantidad real obtenida. Esos datos vamos a ir buscando o encontrando con esta pequeña fórmula.
¿sí? Dos fórmulas que les estoy pasando sobre lo que es las aplicaciones de la ley de la conservación de la masa: la pureza de una sustancia y el rendimiento de la reacción. Tenemos un ejemplo. Tenemos una reacción. Dice: la reacción para producir disulfuro de carbono a partir del dióxido de azufre es 5 moléculas de carbono. 2 moléculas del dióxido de azufre forman una molécula del sulfuro de carbono y 4 moléculas de monóxido de carbono. Ahora, debemos calcular la masa del disulfuro de carbono que se puede producir a partir de 450 gramos de dióxido de azufre si la pureza del gas es del 82%. Fíjense, ahí nos está dando pureza. El dióxido de azufre es un gas, por si acaso. Inciso B, la masa de monóxido de carbono si consideramos que la reacción tiene un rendimiento del 85%. Entonces vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Aplicando lo que ya hemos visto en la clase anterior. A partir de aquí, de estos temas que estamos viendo, que son estequiometría, etcétera, estequiometría 1, estequiometría 2, los problemas vienen así, vienen en enunciados. Estos enunciados tenemos que analizarlos, encontrar los datos para cada compuesto que está en la reacción, encontrar pesos moleculares y luego hacer relaciones, ¿sí? Para resolver este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar el enunciado. Ahora, si ustedes se fijan, el enunciado ahora está resaltado en algunos colores. La reacción para producir el disulfuro de carbono a partir de dióxido de azufre es. Entonces, tengo la reacción. Y fíjense que esta reacción que les está dando en este problema está balanceada. La reacción. Puede que en algún problema no les dé la reacción balanceada. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre, y si en el problema no está la reacción, es formular la reacción. Hay que leer y releer el enunciado hasta encontrar la reacción. Tenemos la reacción, debemos igualar la reacción. Entonces, esos pasos tenemos que seguir, ¿sí? Formular la reacción, igualar la reacción. Entonces, vamos analizando el enunciado. Dice, ¿qué debemos calcular? Lo que debemos calcular está en rojo. Masa del disulfuro de carbono. En el inciso B, masa del monóxido de carbono. Ahora, ¿qué datos nos dan? Nos dan 450 gramos de dióxido de azufre. Masa. Otro dato que nos da es la pureza del gas. El gas está al 82%. La masa del monóxido de carbono que debemos calcular y el rendimiento para ese cálculo, 85%. Ojo que tienen que considerar siempre, cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando de los productos. O sea, este dato de rendimiento solo va a afectar a los productos. ¿Sí? A los productos. ¿Ya? Entonces con eso vamos a trabajar. Así tenemos que analizar el enunciado. Así deben ustedes analizar todos los enunciados. Si requieren agarrar colorcitos y remarcarlos, remarquen.
pueden agarrar marcadores resaltadores, también mucho mejor todavía. Quieren agarrar solo lapicito para ubicarse de algunos datos, agarren, pero tienen que hacer análisis de enunciado, porque así de la nada no les va a aparecer los datos, no les va a aparecer reacción, nada. Ustedes tienen que analizar. Y no es simplemente decir, no entiendo. No. Tienen que empezar a trabajar. ¿Ya? Hacer análisis. Leer. Volver a leer. Leer tantas veces sean necesarias, pero encontrar y comprender de qué se trata el problema. Entonces tenemos la reacción balanceada. Tenemos masa del sustrato. Ojo que es sustrato, porque tiene porcentaje de pureza. Entonces la masa que nos han dado es la masa del sustrato. Su pureza, tenemos el rendimiento de la reacción y debemos calcular dos masas, del sulfuro de carbono y del monóxido de carbono. Vamos a la solución del problema. ¿Qué hacemos primero en la reacción? En la parte de arriba anotamos coeficiente por su peso molecular de cada uno de los compuestos, en los reactivos y en los productos. Reactivos, productos. Cada uno de ellos tiene su coeficiente, 5, arribita anoto 5 por, se trata del carbono, peso molecular del carbono va a ser 12 gramos. Paso al otro, coeficiente 2, escribo coeficiente 2, por peso molecular del dióxido de azufre, o sulfuro, perdón, es el dióxido de azufre. Entonces, anhídrido sulfuroso también se llama. Buscamos el peso molecular. ¿Cómo buscamos el peso molecular? Azufre es 32 por 1, subíndice 1, más oxígeno 16 por 2. ¿Cuánto sale eso? 64 gramos. ¿Sí? Ya está de este compuesto. Del disulfuro de carbono. Carbono es 12 por 1 más azufre 32 por 2. Sumado tiene que salir 76. Más 4 por carbono 12, oxígeno 16. 12 más 16, 28. Esto tenemos que hacer primero. Encontrar las masas moleculares que deben multiplicarse por los coeficientes de cada compuesto. Si no está escrito ningún coeficiente, se supone que es 1. 1 por 76 sigue siendo 76. No hay necesidad de anotar ese 1. Sí, eso es lo que hacemos primero. Entonces vayan copiando la reacción, sus pesos moleculares arriba. Como siempre les había dicho ya desde la anterior clase, cuando trabajamos con reacciones químicas, yo recomiendo dejar la operación de multiplicación del coeficiente por su peso molecular para que cuando se requiera, en algunos ejercicios se va a requerir solo el dato del peso molecular. Entonces, para que esté presente ahí y no tengamos que volver a calcular, entonces para que ya esté ahí como dato, ¿sí? Sin verse afectado por esta multiplicación, porque si yo multiplico 5 por 12 me va a salir 60, pero qué tal si en algún ejercicio yo necesito este peso molecular, no voy a colocar 60, eso estaría mal, se coloca solo su peso molecular.
Entonces para eso les recomiendo yo dejar la multiplicación sin operar. Ahora, lo correcto, como hemos visto en la clase anterior, es ir anotando debajo de la reacción los datos que tenemos. Entonces, eso es algo que podemos hacer para que no quede ninguna duda de del procedimiento que estamos haciendo, ¿no? En el anterior ejercicio, en los anteriores ejercicios de la semana pasada hemos visto. Entonces, de este anhídrido sulfuroso del dióxido de azufre tenemos una masa, ahí abajito le pueden anotar ustedes, masa de 450 gramos. Y tenemos su porcentaje de pureza, que es al 82%. Tenemos este dato. Tenemos que calcular esta masa. Tenemos que calcular esta masa, teniendo en cuenta que ahí abajito lo van a poner el rendido o al lado de la reacción, porque este es dato de la reacción, no de uno solo, sino es de toda la reacción. El rendimiento es al 85%. Necesito vayan anotándose, por favor. Fíjense que en estos problemas sí o sí nos dan una masa, ¿no? Una masa con la que vamos a trabajar para encontrar las otras masas, ¿no? Respecto siempre a los pesos moleculares que tenemos arriba, ¿no? Hemos hecho relación, ¿se acuerdan? Relación de peso molecular a peso molecular, de masa a masa, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a trabajar también ahora. Entonces ya tenemos los datos del enunciado en el problema. Tenemos la reacción balanceada, pesos moleculares arriba, los datos de la reacción y qué es lo que tenemos que calcular están también presentes en el ejercicio que estamos resolviendo. Y vamos con lo que es, primero que nada, aplicar esta fórmula de la pureza en este compuesto, porque tenemos masa del sustrato y tenemos la pureza de ese sustrato. Entonces tenemos esta masa, tenemos su pureza, tenemos esta masa del sustrato, tenemos su pureza al 100% y vamos a encontrar la masa real que corresponde solo al dióxido de azufre, solo a este compuesto. Entonces reemplazamos valores. La masa, la pureza del gas, es 82%, se divide entre el 100% y se multiplica por la masa del sustrato, los 450 gramos. Sabemos muy bien que entonces la masa va a ser menor, ¿no? Porque tiene el otro resto de impurezas. Se simplifican los porcentajes y el resultado es 369 gramos. Ahora, estos 369 gramos es en realidad la masa que vamos a utilizar para calcular esta masa y esta otra masa. Con eso vamos a calcular. ¿Ya? El dato de la masa pura sin las impurezas es el que se debe usar para realizar los cálculos. Entonces vamos a calcular ahora
la masa del sulfuro de carbono, haciendo una relación masa-masa, peso molecular a peso molecular. Sabemos trabajar nosotros aquí con lo que es la regla de 3 simple. Entonces voy a volver a explicar la regla de 3 simple con este ejercicio. Ahora, lo que está en la diapositiva no es la regla de 3 simple, es por factores. Eso también les voy a explicar. Pero primero lo que ya saben, lo que es la regla de 3. Entonces hemos encontrado que la masa real es 369 gramos, ¿no? Hemos hecho ese cálculo, 369 gramos. Ahora, eso hemos encontrado. Lo que vamos a hacer es realizar una regla de 3 simple entre este peso molecular con este peso molecular, una relación, y vamos a hacer masa a masa, una relación, y nos formulamos la regla de 3 que dice 2 por 64 gramos es el peso molecular del dióxido de azufre. Se relaciona, perdón, una línea recta, por favor. Se relaciona con 76 gramos del sulfuro de carbono. Gramos del sulfuro de carbono. Esos son los pesos moleculares, ¿no? Lo de arriba. Ahora vamos con los de abajo, que son las masas. 369 gramos del dióxido de azufre se relaciona con X, el dato que no conozco. Despejamos X. ¿Cómo se despeja la X? Con una fracción donde van a estar las diagonales de la regla de 3, una diagonal, la otra diagonal. Como numerador, arriba la diagonal donde no está la X, en forma de multiplicación. 369 por 76 gramos por 76 gramos. Abajo, perdón, 2 por 64 gramos. Simplificamos gramo con gramo y nos va a quedar gramo. Ahora, en la calculadora, si no tenemos la función mat, se escriban paréntesis 369 por 76, cierran paréntesis. La fracción significa dividido, entonces escriben dividido entre, abren paréntesis, 2 por 64, cierran paréntesis. ¿Cuánto sale? 219.09. 219.09. ¿Qué dicen los demás?
¿Qué dicen los demás? Solo tengo una estudiante en clase. A mí también, profesora, me salió 219.09. Muy bien. Entonces tenemos... Sí, profe, está bien. Listo. Tenemos entonces el resultado de la masa para el... Perdón. La masa para el disulfuro de carbono. Ahora, les pregunto yo, esta masa que acabamos de encontrar, en términos de rendimiento, cuando hemos hablado de rendimiento, esta masa, ¿es la masa real o es la masa teórica calculada? ¿Cuál es? ¿Qué dice? ¿Es la masa real o es la masa teórica calculada? La calculada, profe. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es lo que hemos hecho para encontrar esta masa? Hemos calculado. Por ende, esta es la masa teórica calculada. ¿Sí? Y esta sería la masa real si mi rendimiento fuera al 100%. El rendimiento no es al 100%, es al 85%. Por tanto, ¿qué significa? Que esta masa no es la real, sino va a ser una masa menor la que se va a encontrar de forma real por este dato que es el rendimiento. Entonces vamos a utilizar la fórmula del rendimiento que dice porcentaje del rendimiento es igual a ¿qué? A la masa real dividido entre la masa calculada o masa teórica multiplicado por el 100%. Ahora, de esta fórmula que tenemos aquí del rendimiento, tengo la masa calculada, tengo el porcentaje del rendimiento que es el 85 y el 100%. Entonces debo despejar la masa real. Si despejo masa real, ¿a qué va a ser igual? A ver, despeje. Va a ser el porcentaje del rendimiento por la masa calculada y dividido entre el 100%. Si reemplazo valores, el rendimiento, porcentaje de rendimiento es el 85%, la masa calculada es 219.09 y lo divido entre el 100%. ¿Cuánto sale? A mí me sale 186.23. 186.23. ¿Qué dicen los demás? ¿Les ha salido ese dato o no?
Entonces esta es la masa real del disulfuro de carbono. Ahora, ¿qué es lo que les he dicho? Que este rendimiento afecta a los productos. El que estamos calculando es un producto, por tanto, sí o sí va a afectar el rendimiento. Entonces ahí está. Hemos encontrado entonces. ¿No es cierto? Está. El inciso A, que sería la masa del disulfuro de carbono, ya está. Terminen de copiar lo que está en la pantalla, en sus cuadernos. Y vamos a resolver el inciso B. Ya. Pasamos entonces ahora a resolver el inciso B. El inciso B nos pide encontrar la masa del monóxido de carbono. Esta vez vamos a hacer relación de este peso molecular con este peso molecular. De esta masa con esta masa, ¿no? Que hemos hecho igual que la clase anterior. Regla de 3 simple. Perdón. 2 por 64 gramos se relaciona con 4 por 28 gramos. Esos son los pesos moleculares. Masa 69 gramos se relaciona con X. Despejamos la X con una fracción. En esta fracción trazamos dos diagonales. Entonces nos vamos a las dos diagonales otra vez. En la diagonal donde no está la X, arriba como multiplicación. 369 gramos por 4 por 28 gramos. Abajo el término que está con la X en esa diagonal, 2 por 64 gramos.
que es igual esto. Nuevamente, ¿no? En la calculadora, ¿qué es lo que tienen que escribir? Abren paréntesis, 369 por 4 por 28, cierran, escriben dividido, otra vez abren paréntesis, 2 por 64, cierran paréntesis, ¿cuánto sale? A mí me salió 322.87. A ver, 322.87. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, el mismo resultado. Listo. Esto obviamente va a estar en gramos, ¿no? Aquí un gramo se simplifica con este de aquí abajo y queda gramos. 322,87. Esa es la masa del monóxido de carbono. Vuelvo a preguntar, ¿esta masa es real o es la masa calculada? ¿Qué dicen, La jóvenes? masa calculada. Es la masa teórica calculada. Por tanto, tenemos que aplicar lo que es el rendimiento. ¿Y qué dice el porcentaje de rendimiento de una reacción? Es igual a la masa real dividido entre la masa calculada multiplicada por el 100%. Masa calculada, ustedes anoten correctamente por favor, por el 100%. Esa es nuestra fórmula para el rendimiento. Ahora debemos encontrar la masa real. La masa real va a ser igual a el porcentaje del rendimiento multiplicado por la masa calculada y dividido entre el 100%. Nuevamente, masa real es igual a el rendimiento, que es el 85%, la masa calculada 322,87, y dividido entre 100. Oh, qué chistoso salió eso. ¿Cuánto sale el resultado? Me sale 274.44. 274. .44. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, sí sale. Ahí está entonces. Hemos calculado las masas y hemos aplicado lo que es pureza y rendimiento en este ejercicio. Perdón. ¿Alguna pregunta? Profe, ahora sí se me escucha. ¿Sí? Es que hace rato no se me estaba escuchando. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? No, esa nomás era la pregunta, profesora. Ok. Profe, ¿puede volver a la diapo de atrás? La diapositiva no he alcanzado a capturar. ¿Diapositiva? ¿Cuál? ¿La anterior? Sí, la anterior donde ha mostrado el ejercicio.
Tendría que borrar todo esto para que se vea bien el ejercicio. O me estás hablando del ejercicio. Si me estás hablando del ejercicio resuelto del inciso A, está borrado ya. Esto no es diapositiva, estoy No, escribiendo. de la diapositiva siempre donde estaba el ejercicio calculado. Ya, Ah, perdón, profe. ya. Entonces lo voy a borrar esto para que lo vean bien. De todos modos, ya estaba para borrarlo porque les voy a mostrar cómo está resuelto en la diapositiva, pero por el método de factores. Este es el ejercicio. Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Entonces, tenemos ahí el ejercicio. Y a partir de aquí, en esta parte de cómo se calcula el inciso A por factores, eso es lo que estoy queriendo explicarles. Ya, por factores, cómo se calcula. Lo mismo que hemos hecho hace un momento por regla de 3, que me parece a mí sencillo, ¿no? La regla de 3, algo que ustedes pueden hacer sin mucha dificultad. Pero cuando vayamos ya a la universidad, tenemos que trabajar el método de factores. Y no sé, tal vez en física ya conocen el método de factores y pueden aplicar desde ahora también ese método. Cuando hacemos conversión de unidades en física, el profesor les ha debido indicar con la equivalencia que hay de diferentes unidades, cómo se puede resolver el convertir de una unidad a otra unidad, ¿no es cierto? Ese mismo razonamiento se utiliza, ¿no? Este método de factores cuando queremos calcular estas masas, igual que hace rato, ¿ya? Entonces, se puede trabajar por el método de factores también. ¿Cómo se realiza ese método de factores? Primero que nada, vamos a anotar aquí que tenemos, ¿no? La masa sin las impurezas es 369, ¿no es cierto? Y tenemos que calcular esta masa y esta otra masa. Perdón, no es 2. Tenemos que calcular esas dos masas. Entonces, por método de factores es lo mismo que hemos hecho con la regla de 3, solo que está más resumido. No es tan largo haciendo la regla de 3, despejando la X, ¿no? Las diagonales y todo aquello, sino que se hace de forma más sencilla el método de factores. Entonces, si voy a calcular la masa de este compuesto, ¿no? Esta masa voy a calcular. Entonces me voy a anotar masa del disulfuro de carbono, porque de eso estoy calculando. ¿Igual a qué? El método de factores se resume en una división por la multiplicación de un dato suelto. Eso es. En esta división, en esta fracción, arriba y abajo se escriben los pesos moleculares, porque estamos haciendo relación de peso molecular a peso molecular, masa a masa. Entonces aquí vamos a escribir pesos moleculares. Estos pesos moleculares. Si estoy calculando masa del disulfuro de carbono, aquí arriba viene el peso molecular del disulfuro de carbono. Estos dos tienen que relacionarse, estos dos. ¿Sí? Siempre. Si hago cálculo del dióxido de carbono, del monóxido, aquí tiene que venir monóxido. Si hago cálculo del carbono, aquí tiene que venir del carbono. ¿Se entiende? Tiene que estar relacionado. Su peso molecular, 76 gramos. Aquí arriba. Abajo, el otro peso molecular. Este y este. ¿No? Siempre hemos hecho la relación. Igualito viene aquí, pero viene en forma vertical. ¿No? Aquí está horizontal. En la regla de 3 hemos mantenido el horizontal, pero en este factores viene vertical, ¿no? Vertical.
Entonces aquí está 76 y abajo 2 por 64 gramos del dióxido de azufre. ¿Sí? Aquí está. Y multiplico por esta masa. 369 gramos del dióxido de azufre. Y fíjense, aquí también debe haber la relación entre estos dos, arriba y abajo. Gramos de dióxido de azufre, gramos de dióxido de azufre. Eso es el método de factores. Estos se relacionan, estos se relacionan. En la fracción, los pesos moleculares. Nada más. Ahora, fíjense, vamos a colocar el resultado. 219. Hace rato me han dicho 0,9. El 0,9 se redondea a 1. 219.1. El mismo resultado que hemos encontrado hace rato. ¿Sí? Ahora, fíjense cuál es la diferencia entre hacer una regla de 3. Ahí, la regla de 3. Aquí va a estar la X. Despejar la X. Ahí la multiplicación, abajo. Encontrar el valor de X. Llegar a este resultado es lo que se quiere con la regla de 3. Este resultado es el mismo de aquí abajo, pero con factores. Y fíjense, factores es solo un paso. Se dan cuenta que la regla de 3 sí es sencillo, pero es un poco largo. Factores no es difícil y es más corto, ¿no? Y esto es algo que ustedes saben hacer en física, por ejemplo, cuando queremos convertir unidades. Se trabaja así, ¿no? Entonces ahí está. Este es el mismo resultado que se encuentra con factores. Lo mismo. Es lo mismo, es más resumido y es algo que se aplica en la universidad. Quienes están con la idea de ir, por decirles, a ingeniería, a economía, que es donde se lleva matemáticas, factores, conversión de unidades. ¿No? Hemos dicho que esta masa que hemos encontrado está en términos de rendimiento al 100%, pero nuestro porcentaje del rendimiento es del 85%. Entonces hemos aplicado la fórmula igual que hace rato y hemos encontrado 186.2 o 23, creo que me dijeron ustedes. Esa es la masa real obtenida en la reacción. Hacemos lo mismo. Sabemos, ¿no?, que como el 85% es menos de 100, entonces esa masa de la teórica, la real va a ser menor también. Para el inciso B hacemos lo mismo, factores. ¿Sí? El peso, fíjense, masa de monóxido de carbono. Peso molecular del monóxido de carbono. 4 por 28 gramos de monóxido de carbono. Esto se relaciona con esto. Abajo el otro peso molecular. 2 por 64 gramos del dióxido de azufre. Y multiplicamos por los 369 gramos del dióxido de azufre. Relación entre estos dos. ¿Para qué? Para que se simplifiquen. Y nos quede gramos de monóxido de carbono. Llevamos todo eso a la calculadora. Y el resultado 322.9. Esta masa está al 100%. Debemos calcular con la fórmula de rendimiento de la reacción para calcular la masa real. Y tenemos los 274,5. Hace rato me dijeron 274,44. ¿No? Ahí hay una variación de un decimal nada más.
Eso es porque yo he utilizado un decimal. Ustedes han ido usando 2 decimales, ¿no? En esta diapositiva está con un decimal. Y listo, hemos obtenido la masa real de ese compuesto obtenido en la reacción. Ya está. Así tenemos que aplicar esto está resuelto, como les decía, por factores. Lo que hace rato hemos hecho, ¿no? Lo que he ido escribiendo con el ratón es por el método de la regla de 3 simple. Ustedes pueden aplicar el que les venga mejor, el que para ustedes sea lo más adecuado. Siempre voy a ir explicando por estos dos métodos. Sí, lo vamos a hacer por regla de 3 y por factores, para que lo utilicen el que les parezca mejor. Entonces, hasta ahí las aplicaciones de la ley de Lavoisier. ¿Sí? Hasta aquí. Ahora vamos a dar un ejercicio para que ustedes lo resuelvan en casa. Práctica. Este ejercicio es para que me pasen al WhatsApp. Muy aparte les voy a dar una práctica de unos 5 problemas con lo que es la ley de Lavoisier, verificación de la ley de Lavoisier, aplicación de cálculos de masas y aplicación de pureza y rendimiento. Unos 5 ejercicios que no van a ser muy complicados. ¿Ya? Ahora les voy a dar un ejercicio para resolver en casa, uno que no sea muy complicado. Y es solo un ejercicio, ¿sí? Para que lo resuelvan en casa. Ahora, se calientan, dice 15 gramos de azufre sólido de puré. Oh, qué vergüenza.
ese ejercicio lo van a resolver en casa. Para la siguiente clase. Pueden copiarse el ejercicio. De todos modos estoy sacando una captura de pantalla para pasarles al WhatsApp. ¿Listo? Ya está en el WhatsApp. Ahora vamos con el control de asistencia hasta el final de la clase. Para ver quiénes están presentes hasta el final de la clase. ¿Listo? Listo, jóvenes. Hasta aquí la clase del día de hoy. Perdón. Hasta aquí la clase entonces. Nos vemos el día de mañana para biología. Saben que tenemos la actividad de el debate para mañana. Tienen que estar listos, por favor. Bien uniformados, las cámaras encendidas todo el tiempo el día de mañana, porque voy a considerar eso también. ¿Sí? Está en el grupo de WhatsApp quiénes son los que corresponden a cada grupo, para cada tema, a favor, en contra, para cada uno de los temas de debate. Tenemos 2 temas de debate para mañana. Biología. ¿Sí? Listo entonces, jóvenes. Hasta el día de mañana para biología. Esta práctica, este ejercicio para la próxima semana en química. Atentos al Classroom. En el Classroom van a estar los videos de las clases. Al WhatsApp también les voy a pasar la práctica de esta parte del tema. 5 ejercicios, ¿no? En un documento PDF para que me lo devuelvan al Classroom. ¿Ya? Cualquier pregunta, si tienen alguna duda en algún momento, me avisan con un mensajito, una fotografía, a ver dónde tienen la duda en el ejercicio. Les voy a responder. Hasta la próxima clase en química. Nos vemos mañana en biología. Hasta luego, jóvenes. Hasta la próxima, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.